Eh, el contenido que vamos a estar viendo el día de hoy, pues en sí, en general, la estructura de la membrana celular, difusión, ósmosis, la presión osmótica. Vamos a más que nada enfocarnos en los tipos de transporte, pasivo, activo, etcétera, y pues mencionar como la importancia de la tonicidad celular, que ahorita ya les iré explicando, entonces no nos vamos a clavar con esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con la estructura de la membrana, que pues primero hay que entender bien qué es la membrana celular y cómo está conformada para ya después poder entender cómo es que se llevan a cabo los diferentes procesos celulares, todo el transporte, receptores, etcétera. Entonces, la membrana celular, como ustedes recordarán, está formada principalmente por una bicapa lipídica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, déjenles pongo la plumita. Ajá, sí. ¿A qué nos referimos con que está conformada por una bicapa lipídica? Pues si recordamos, vamos a tener esta estructura de mosaico y le llamamos bicapa porque va a estar formada principalmente por fosfolípidos que van a tener sus polos hidrofílicos y sus colitas, que son estas que vemos por acá, van a ser hidrofóbicas. Ahorita vamos a ver la importancia que va a tener el hecho de que tengan carga estos fosfolípidos porque van a permitir de alguna forma la permeabilidad o no de ciertas sustancias. Entonces, principalmente la membrana celular va a estar formada por fosfolípidos y pues a este se le llama el modelo del mosaico fluido. ¿Por qué mosaico? Porque, como ustedes recordarán, en los mosaicos, en la mayoría de los mosaicos, o sea, del piso, de las casas o lo que ustedes quieran imaginarse, pues siempre tienden a tener como patrones, diferentes formas, etcétera, pero no siempre son como iguales. Y es por eso que se le da el nombre a este modelo del mosaico fluido. ¿Por qué? Porque la membrana celular no va a ser igual en todas y cada una de sus caras, ¿no? O sea, va a tener diferentes receptores, diferentes proteínas, colesterol, fosfolípidos. Bueno, los fosfolípidos los va a tener en todos lados, pero digamos va a ser diferente en todas sus caras la membrana. Es por eso que se llama un modelo de mosaico fluido. ¿Y fluido por qué? Porque la membrana celular va a estar caracterizada por ser, uno, va a ser dinámica. Con esto me refiero a que no es rígida, sino va a estar como comportándose de alguna forma similar como pues a los líquidos, ¿no? Que es como muy fluido, muy dinámico, y esto le da su otra característica que pues es flexible. Además de lo que les mencionaba, de que es un mosaico, pues es asimétrica. Ok, estas tres características van a estar definiendo a lo que es la membrana celular. Y ok, esto la caracteriza, pero ¿qué es lo que justifica estas características? Pues principalmente como ya les mencioné, los fosfolípidos. Por otra parte, vamos a tener muchísimas proteínas a lo largo de toda la membrana. Hay proteínas que se llaman proteínas integrales o transmembranales, que estas van a tener diferentes funciones, entre ellas la principal, van a funcionar como transportadores, cotransportadores, desimporte, antiporte, etcétera, como lo podemos ver acá, como es este canal proteico, que va a estar permitiendo el influjo y el flujo de iones de algunas proteínas dependiendo de el canal del que vayamos a estar hablando, ¿ok? Entonces, todos aquellos canales que van a estar permitiendo el paso de moléculas, ya sea iones, cationes, por ejemplo, glucosa, etcétera, tienen que ser transmembranales, pues para
permitir justo que se atraviese esta membrana celular. ¿Qué otra cosa va a estar formando a la membrana celular? Pues van a ser principalmente este colesterol, que aquí no lo quiero encimar. ¿Qué es lo que va a hacer el colesterol? El colesterol principalmente lo que va a hacer es darle rigidez a la membrana celular. Entonces, mientras más colesterol tengamos, más rígida va a ser la membrana celular. Y hay ciertas células en las que obviamente va a haber más colesterol y por ende van a ser más rígidas y eso es porque necesitan ser de esta forma y no tan fluidas como en algunos otros tejidos que más adelante vamos a ver como estas distinciones. ¿Qué más es importante que va a tener la membrana celular? Pues va a haber la presencia de lípidos, ya sea lípidos unidos a proteínas o a carbohidratos. ¿Y estos qué importancia tienen? Bueno, estos pueden funcionar como receptores. Dejen admito aquí a los que se están uniendo. Ok, pueden funcionar como receptores, como moléculas señalizadoras. Ujú. Y no sé cómo vayan ahorita con sus clases de inmuno, pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, en procesos como lo es pues la comunicación celular, la presentación de antígenos, etcétera, siempre se va a necesitar de este tipo de glicoproteínas, de receptores, para poder llevar a cabo estas funciones que parecen simples, pero pues son vitales, ¿no? También vamos a tener proteínas que no son como la proteína integral o proteína transmembranal, que pues son las proteínas periféricas o de superficie que van a estar cumpliendo otras funciones, no precisamente de transporte, sino pueden estar cumpliendo ciertas funciones como apoyar de una forma secundaria al transporte activo de ciertas moléculas, etcétera, pero estas no van a ser, digamos, de una forma simple el tubito por el que van a estar pasando todas las moléculas que nos interesan, ¿no? Y algunas también son únicamente estructurales. Entonces, esos van a ser los principales compuestos de la membrana celular y va a ser lo que le va a estar confiriendo, como les mencionaba, su dinamismo, su flexibilidad y su asimetría. Entonces, una vez que tenemos claro que la membrana celular no solo son fosfolípidos, sino que tiene proteínas, glicoproteínas, colesterol, etcétera, estas diferentes moléculas nos van a estar permitiendo llevar a cabo eh, diferentes tipos de transporte. Uno, que es el transporte pasivo. ¿Y a qué me refiero con un transporte pasivo? El transporte pasivo va a ser aquel que no va a requerir de, del uso de ATP, que si se acuerdan, el ATP pues es nuestra molécula energética por excelencia, ¿no? Y entre este tipo de transporte que es el pasivo vamos a tener tres principales, que va a ser el dos, que son de la parte de la familia de las difusiones, que es la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Que ahorita ya se va a poner más interesante esto de, porque esto de dar definiciones no está tan interesante como se darán cuenta, pero es importante que lo tengamos claro para poder avanzar. Entonces, vamos a poner el transporte activo de color azulito y como se imaginarán, pues el transporte activo sí va a requerir de ATP y ahorita vamos a ver principalmente una bomba
que a lo mejor le suena, la han escuchado o a lo mejor ni idea, no importa, ahorita la vamos a revisar, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que pues como su nombre lo dice, necesita el ATP para poder llevar a cabo su función. Dentro de los tipos de transporte activo, vamos a tener al activo primario, al activo secundario. Y aquí, ¿por qué es importante hacer esta diferenciación? El activo primario, nosotros lo vamos a distinguir porque directamente va a necesitar del ATP. O sea, para poder llevar a cabo su transporte va a estar requiriendo el uso de ATP. Por otra parte, el transporte activo secundario requiere del ATP, pero no directamente. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que el transporte activo primario genere lo que es su finalidad, o sea, generar un gradiente de concentración. ¿A qué me refiero con gradiente de concentración? O sea, jalar moléculas o iones con cierta carga hacia un lado o hacia el otro de la membrana. Digamos, eh, nosotros queremos llevar a la célula a una carga positiva. Entonces nosotros vamos a estar jalando todos los iones positivos hacia dentro de la célula. Pero nosotros, como vamos a ver más adelante, necesitamos tener un equilibrio de cargas entre el espacio intracelular y el extracelular. Y si nosotros nos ponemos a jalar todas las cargas positivas hacia adentro de la célula, pues obviamente va a haber una diferencia de cargas muy importante. Esa diferencia de cargas va a ser lo que le va a permitir al transporte activo secundario eh, pues suceder. ¿Por qué? Porque los iones, o sea, aquellas moléculas con cargas positivas, van a tender a querer salir de la célula para intentar como equilibrar las cargas dentro de la célula y fuera de la célula. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues sí, que ya no vamos a necesitar directamente el ATP para que se pueda salir todos estos iones que se quieren salir, pero nosotros tuvimos, o sea, necesitamos del ATP en un inicio para poder meter todos esos iones que al final se van a querer salir, pero no se están saliendo con ayuda del ATP. Eso es lo que va a generar el transporte activo primario, que se pueda suscitar el transporte activo secundario, que lo vamos a ver reflejado principalmente en lo que nosotros llamamos el potencial de acción, que nos va a permitir la contracción muscular, sinapsis, un montón de cosas que vamos a ver, pero nosotros necesitamos de un transporte activo primario para que un transporte activo secundario se pueda llevar a cabo, ¿ok? Y también existe otro tipo de transporte que no necesariamente es digamos, entra dentro de estos dos de activo y pasivo, que es el transporte vesicular. Eh, el transporte vesicular, a lo mejor han escuchado de la endocitosis y de la exocitosis, que pues, para decirlo de una forma simple, es la forma en que las células, digamos, introducen moléculas muy grandes o sacan moléculas muy grandes y esto, o sea, son tan grandes o no existen transportadores específicos para estas moléculas que lo hacen de esta forma, con endocitosis y exocitosis. Y existe otra, que es la pinocitosis, pero esta es más que nada relacionada al agua, ¿ok? Entonces, aquí a tener nada más en cuenta, tenemos el pasivo, vamos a requerir, no vamos a requerir ATP, el activo vamos a requerir ATP, y dentro de estos existen subdivisiones
que ahorita vamos a ir explicando dentro del pasivo difusión simple, facilitada y ósmosis, y dentro del activo el primario y el secundario. Y dentro del vesicular tenemos endocitosis, exocitosis y pinocitosis. Entonces, vamos a empezar con los transportes pasivos, o sea, aquellos que no requieren ATP. ¿Ok? No requerimos ATP, no requerimos energía. Y vamos a empezar con lo que es la difusión. Como les mencioné, tenemos tanto la difusión simple como la difusión facilitada. Esto puede estar ocurriendo en cualquier parte de la membrana celular, en cualquier célula del cuerpo humano que ustedes se quieran imaginar, pero ahorita les voy a dar como unos ejemplos puntuales para que se lo puedan imaginar mejor. Y vamos a empezar con la difusión simple. La difusión simple, como ustedes se podrán dar cuenta, no requiere de alguna proteína per se para poder llevarse a cabo. De este lado, pues vemos que aquí en el de difusión facilitada, pues sí hay una proteína que nos va a estar facilitando, por eso se llama facilitada, el paso de ciertas moléculas. Por otro lado, la difusión simple se va a llevar a cabo por medio del paso de las moléculas que principalmente lo que van a estar viendo en sus libros es el paso de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Y esto por qué? La difusión simple vamos a tener que es posible en moléculas pequeñas y moléculas sin, sin carga o que no afectan, digamos, de forma significativa la carga en el espacio intracelular con el espacio extracelular. Entonces, tú para poder eh, entrar a la célula de forma simple, tienes que ser muy chiquito y de preferencia no tener una carga, más bien tener una carga neutra. Esas son las moléculas que van a estar pudiendo pasar hacia el espacio intracelular. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Un ejemplo clásico es en los alveolos. ¿Y esto por qué? Como ustedes recordarán en sus clases de anatomía, toda la vía aérea, etcétera, vamos a llegar hasta el alveolo, que es donde se va a llevar a cabo el intercambio de gases. Y ahorita les voy a mencionar diferentes características que son muy importantes para que se pueda llevar a cabo la difusión simple. Y es que, déjenme aceptar a otro. Ok. Sí, para que se pueda llevar a cabo la difusión simple. Y una de ellas es que la concentración, o sea, la concentración afuera o extracelular, ah, concentración extracelular sea mayor que la concentración intracelular. Y eso es a lo que llamamos intracelular. Eso es a lo que llamamos gradiente de concentración. O sea que cualquier molécula o sustancia que está en mayor cantidad de un lado de la membrana quiera pasar a donde hay en menor cantidad de esta misma sustancia del otro lado de la membrana. Y como se imaginarán en la respiración, cuando nosotros inhalamos, pues vamos a tener muchísimo oxígeno. Y nosotros al final, pues digamos, cuando exhalamos o cuando ya se llevó a cabo todo el intercambio de gases, vamos a tener que en mayor cantidad el CO2. Entonces nosotros acá vamos a tener muchísimo oxígeno queriendo entrar cuando nosotros inspiramos. Y como hay muchísimo y acá más que nada hay CO2, pues obviamente lo que va a tender a pasar es que el oxígeno va a entrar. Y va a pasar lo mismo con el CO2, pero en forma contraria. ¿Ok? Además de que
se necesita que haya mayor cantidad de un lado que del otro de la membrana, también se necesita que la superficie de intercambio sea grande. Nosotros en nuestros pulmones tenemos alrededor de 70 metros cúbicos de, pues, de tejido alveolar. O sea, se imagina, o sea, creo que ni siquiera lo podemos como dimensionar muy bien, pero es muchísimo, muchísima el área de intercambio de gases. Entonces, esto también va a estar facilitando que nosotros llevemos a cabo una difusión simple, el hecho de que haya un área muy grande, ¿ok? Y por otra parte vamos a tener la difusión facilitada. La difusión facilitada, como les mencioné, va a requerir de una proteína, pero no va a requerir eh, de ATP. ¿Y esto por qué? Bueno, cuando nosotros requerimos ATP, y ahorita se los voy a volver a repetir, es para generar un gradiente de concentración, pero ¿cómo decírselos de una forma fácil? O sea, si recordamos la clase pasada, nosotros hablábamos de la homeostasis, que siempre tiene que haber un equilibrio. El cuerpo siempre va a tender a buscar el equilibrio entre el espacio intracelular, el extracelular, etcétera. ¿Qué va a pasar con el transporte activo? Que el transporte activo lo que va a buscar es justo romper este equilibrio y va a estar metiendo moléculas, ya sea con carga negativa o positiva según sea el caso, pero en contra del gradiente de concentración. O sea, va a estar buscando romper el equilibrio, que vamos a ver más adelante que el hecho de romper este equilibrio de cargas es lo que nos va a permitir el potencial de acción. Pero en este caso, en la difusión simple y facilitada, como nosotros siempre vamos a estar yendo a favor del gradiente de concentración, pues no vamos a necesitar energía. Tan simple como cuando nosotros queremos mover un mueble. Si ese mueble se resiste a que lo movamos, por ejemplo, no tiene llantitas, pues obviamente nos va a costar más energía. Y eso es lo que pasa en el transporte activo, que nosotros vamos a necesitar energía para poder mover eh, en este caso esas moléculas que se están resistiendo a salir o a entrar de la célula. Por otro lado, en el transporte pasivo que va a favor del gradiente de concentración, no vamos a necesitar de energía porque es como si el mueble tuviera rueditas, porque pues nos lo va a facilitar, no vamos a tener que hacer mucho esfuerzo y eso es lo que, digamos, va a diferenciar el transporte activo. Vamos a estar yendo en contra del gradiente de concentración y el transporte pasivo es como, pásale, compadre, no hay necesidad de poner resistencia porque es lo que tiene que suceder según el equilibrio o la homeostasis. Es lo que rige la homeostasis. Entonces, no vamos a poner resistencia para que eso suceda. Y se estarán preguntando por qué existe el transporte pasivo o sea, de tipo difusión facilitada si tenemos el de difusión simple. Si recuerdan, en el de difusión simple yo les dije que tienen que ser moléculas chiquitas y es ahí donde entra pues la difusión facilitada porque nos va a estar ayudando a meter moléculas grandes. Y también les dije que la difusión simple, principalmente lo que pasa son moléculas con carga neutra. Y en la difusión facilitada vamos a tener moléculas con carga ya sea positiva o negativa. Y eso nos va a permitir eh, pues independientemente cada proteína que forme parte de la difusión facilitada, el poder transportar este tipo de moléculas, ya sea hacia afuera o hacia adentro de la célula. ¿Ok? Los voy a poner aquí para que. Difusión facilitada.
Entonces, en resumen y para dejarlo claro, el transporte pasivo siempre va a ir a favor del gradiente de concentración. Es por ello que no vamos a estar necesitando ATP y pues va a ser como muy fácil, ¿no? El hecho de que se suscite este intercambio de moléculas. Dentro de este transporte pasivo tenemos el simple y pues el facilitado, ¿no? En el simple se va a caracterizar porque van a ser moléculas pequeñitas y porque van a tener una carga neutra o pues no van a tener como una carga que comprometa pues las cargas intracelulares. Por otro lado, existe la difusión facilitada que nos va a permitir meter o sacar moléculas grandes, como lo puede ser la glucosa, y además, pues con cierta carga, ¿no? Entonces, pero esto siempre favorecido por el gradiente de concentración. Entonces, ahí, claro, simple, no nos vamos a meter en más problemas. Dentro del transporte pasivo también les dije que existe la ósmosis. Y primero, pues aquí déjenles aclaro, igual no vamos a tener ATP, pero vamos a definir la ósmosis. Pues la ósmosis es cuando, pues es simplemente el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. ¿Y esto qué tiene de diferencia con lo que acabamos de ver del transporte pasivo de tipo difusión simple y facilitada? Que en estos transportes que vimos en la diapositiva anterior, lo que estamos intercambiando son iones y moléculas. Aquí lo que nosotros vamos a estar intercambiando va a ser agua, ¿ok? Y el agua pues siempre lo que va a estar buscando es que haya una concentración similar o lo más igual posible dentro de la célula y fuera de la célula, ¿ok? Y esto se va a ver reflejado en algo que nosotros llamamos tonicidad, pero ahorita se los explico ya cuando lleguemos como a ese punto. ¿A qué es lo que me refiero con que va a definir la tonicidad? Si nosotros recordamos nuestras clases de bioquímica, ya sea el primer año o antes, o si no lo recordamos, no importa, existen tres tipos principales de soluciones. La solución hipertónica, la isotónica y la hipotónica. Esto va con base en qué tanto soluto está disuelto en el solvente, o sea, qué tantas partículas, moléculas hay dentro de este medio líquido, ¿no? Si nosotros tenemos muchísimas moléculas, vamos a decir que vamos a tener una solución hipertónica. Y como lo podemos ver aquí, pues en el esquema de hasta la izquierda vemos muchísimas moléculas en comparación a los otros dos ejemplos. En la solución isotónica, pues vamos a tener una concentración de moléculas un poquito más, digamos, normal. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con normal. Y en cuanto a la hipotónica, vamos a tener muy poquita cantidad de soluto. ¿Y esto por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa qué tanto soluto hay en el solvente? Pues bueno, como les estaba mencionando desde un inicio, nosotros siempre vamos a estar buscando el equilibrio y las células siempre van a estar buscando que haya tanto una cantidad similar de moléculas activas fuera de la célula como dentro.
¿Qué pasa si nosotros tenemos muchas moléculas fuera de la célula? Y bueno, esto en comparación a las que tenemos dentro de la célula. Como les mencioné al principio, lo que va a buscar el agua es que siempre haya una misma concentración, tanto dentro como fuera de las células, ¿no? Esto tiene que ser igual. Pero como nosotros podemos ver en el primer ejemplo, en la solución hipertónica, tenemos muchísimas, muchísimas moléculas en comparación a las que hay adentro de la célula. ¿Y qué es lo que va a hacer la célula o por medio de su membrana celular para intentar compensar esto? Pues toda el agua que tiene, pongámoslo de una forma como esquemática, así. Digamos que esta es la célula, ¿no? Y este es el medio externo. Si nosotros tenemos aquí muchísimos, muchísimos solutos, lo que va a intentar la célula y va a tener que hacer es sacar lo más que pueda de agua hacia el espacio extracelular para intentar equilibrar la cantidad de solutos eh, dentro como fuera de la célula. Pero esto no es, digamos, como de a gratis, ¿no? No es como de te regalo el agua que yo tengo adentro y pues ya, todos somos felices. De alguna forma sí, digamos, se llegó a un equilibrio, pero esto va a tener consecuencias después o, digamos, a largo y corto plazo. Dentro de ellas existe el hecho de que las células secrenan. Así se llama cuando la célula adopta esta conformación deshidratada. Y la célula puede mantener, digamos, cierta vida después de que se deshidrata, pero eventualmente va a tender a la apoptosis, porque no, porque no se encuentra en un equilibrio como ella lo necesita o lo desearía, ¿no? Y, y, digamos, es como son muy nobles las células como para intentar mantener este equilibrio, pero al final del día les va a costar la vida. ¿Y qué es lo que pasa en una solución isotónica? Pues nosotros tenemos la misma cantidad de solutos en el espacio extracelular, igual que en el espacio intracelular. Por ponerles un ejemplo muy simple, digamos que aquí tenemos 5 sodios y acá también tenemos 5 sodios. Entonces el agua no va a ser por salir o por entrar, porque pues la concentración es la misma. Sin embargo, de este lado, nosotros es como si tuviéramos aquí 2 sodios, uy, y de este lado tuviéramos 10 sodios, ¿no? Entonces, vamos a intentar compensar esta concentración. ¿Y qué es lo que va a pasar en un ejemplo completamente contrario cuando nosotros tenemos muy poquitos solutos en el espacio extracelular? Pues que la célula va a empezar a meter muchísima agua, muchísima, muchísima, para intentar igualar las condiciones extracelulares. O sea, aquí podemos tener, digamos, 5 sodios y aquí vamos a tener 3, ¿no? Pero estos están más diluidos porque tienen muchísima más agua. Entonces lo que va a intentar hacer la célula es meter mucha de esta agua para intentar hacerlo lo más diluido posible, como lo estamos viendo en este medio. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros digamos, más bien nuestras células empiezan a chupar mucha, mucha agua? A este proceso se le llama hemólisis. Estos dos procesos es importante que los tengan en cuenta, más que nada sí son preguntables en los exámenes, o sea, de qué pasaría con una célula cuando se encuentra en una solución hipertónica,
ustedes tienen que tener en cuenta que lo que pasa es la crenación y que la crenación es esta deshidratación de la célula. ¿Qué es lo que pasa cuando la célula se encuentra en una solución hipotónica? Lo que pasa es hemólisis o simplemente lisis celular. ¿Ok? Y esto siempre intentando equilibrar como la cantidad, no la cantidad, la concentración de solutos en el solvente, que en este caso es el agua. Entonces, la ósmosis lo que va a caracterizar es que hay movimiento de agua y no tanto de solutos. En este caso no vamos a estar moviendo solutos. Y es de esta forma pues que llegamos a poder definir qué es la tonicidad. La tonicidad en sí la vamos a definir como, déjenle señalo aquí, como una solución afecta el volumen de una célula. ¿Ok? Y esto ya vimos dependiendo de si es isotónica, hipertónica y hipotónica, vamos a tener cambios celulares. Y les quiero poner un ejemplo a lo mejor muy coloquial, muy simple, que pues ustedes se imaginarán o a lo mejor podrán inferir qué es lo que pasa cuando nosotros nos alcoholizamos, tomamos de más, etcétera, y lo que le llamamos cruda o resaca. Sí, nosotros entendemos que estamos deshidratados, pero ¿qué es lo que está pasando realmente a nivel fisiológico, ¿no? Y es aquí cuando ya vemos aplicados todos estos conceptos. El alcohol en sí lo que hace es inhibir a la vasopresina o la enzima antidiurética, ¿ok? Eh, como se imaginarán y como lo dice su nombre, esta hormona lo que hace es evitar que orinen. Entonces, si nosotros bloqueamos esta hormona, vamos a estar haciendo mucha, 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 mucha pipí. ¿Y qué pasa si nosotros perdemos líquidos? Pues nos vamos a deshidratar. Estos líquidos nosotros los vamos a tener en el líquido extracelular, que si recordamos de la clase pasada, en el líquido extracelular está el plasmático y el intersticial. Principalmente lo vamos a estar perdiendo del plasmático. Y ahora, con base en este concepto de la ósmosis y la tonicidad, si nosotros perdemos agua de uno de nuestros compartimentos líquidos, que en este caso es el plasmático, el agua va a intentar compensar o equilibrar las concentraciones con base en los solutos de los diferentes compartimentos líquidos. Entonces, el ejemplo que les estoy diciendo es en una solución hipertónica. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos perdiendo agua por la orina, eh, los solutos que nosotros tenemos en el plasma no es que aumenten, pero se va a concentrar nuestro plasma. Y entonces nuestra sangre de verse así, digamos, un poquito más diluida, todo equilibrado, se va a empezar a ver así, más concentrada. Entonces nuestras células van a empezar a sacar agua para intentar compensar esa diferencia de concentraciones, se van a deshidratar y lo que nosotros vemos principalmente en la resaca o la cruda, como le quieran decir, es que las células que más se deshidratan en este caso van a ser las neuronas. Y las neuronas, al deshidratarse, nos van a estar dando, pues, la cefalea que nos da, pues, la mayoría de las veces que tenemos resaca, ¿no? Aparte de por todos los nociceptores que tienen y pues nos va a estar dando este dolor de cabeza, que todo es gracias a que el cuerpo está intentando mantener un equilibrio, una homeostasis consecuente a nuestra
pues nuestro exceso de diuresis orquestado por el alcohol, ¿no? Entonces ahí podemos ver simplemente en un ejemplo tan simple y tan banal de cualquier viernes que todos estos conceptos sí se aplican y diario los estamos viviendo. Ahora, vamos a mencionar, como les dije al principio, a lo mejor algunos todavía no estaban, esta clase en los libros vienen como algunas formulitas que tienden a ser un poco molestas, pero no es que las fórmulas sean difíciles. Y les digo, estas fórmulas se las voy a poner en un resumen para que ahorita no nos metamos en tanto problema, pero sí es importante que nosotros entendamos que hay algunas leyes físico-químicas que son las que van a estar rigiendo el por qué está pasando todo esto en nuestro organismo y por qué reacciona así nuestro metabolismo a estos cambios de cargas, de concentraciones, que si la ósmosis, etcétera. El, pues el ser humano siempre como que busca explicar y determinar estas leyes para poder como hacerlo universal. Entonces hay tres leyes que ustedes tienen que conocer, que es la ley de Fick, la ley de Van Hoff y la de Gibbs-Donan, eh, que van a estar describiendo diferentes puntos del por qué está pasando pues lo que está pasando con nuestros electrolitos y los diferentes compartimentos líquidos dentro del cuerpo. ¿Ok? Entonces les voy a escribir qué es lo que dice de una forma simple cada una de estas leyes y ahorita se las explico que ahorita con lo que ya vimos pues como que va a ser muy fácil como ejemplificar qué es lo que está pasando. Número uno, ¿qué es lo que va a estar diciendo la ley de Fick? Pues esta va a describir la velocidad de difusión de una sustancia a través de la membrana. Ok, y esta ley va a estar regida por diferentes, digamos, situaciones. O sea, esta velocidad que les menciono va a ser mayor si el gradiente de concentración es mayor. ¿A qué me refiero con esto? Como les mencioné, el gradiente de concentración es la diferencia en cuanto a cantidad de un soluto de un lado de la membrana y del otro lado de la membrana. Si hay mucha diferencia entre estos solutos, como les mencionaba, pues lo que busca el cuerpo humano siempre es igualar, que haya lo mismo de un lado y lo mismo del otro. Entonces, si tenemos mucho de un lado, muchísimo, muchísimo en comparación del otro lado, el cuerpo va a hacer por pasar de este lado donde hay muchísimo lo más rápido posible hacia el otro lado para intentar equilibrarlo. Eso es a lo que me refiero con que con un mayor gradiente de concentración la velocidad de difusión de estas moléculas va a ser más rápida. También, como cualquier cosa, si la distancia para llevar a cabo este intercambio es menor, pues se va a dar más rápido también este intercambio, como cuando nos mandan a la tienda y si la tienda nos queda muy lejos, pues no queremos ir, ¿no? Tan simple como eso, si aquí la distancia para llevar a cabo ese intercambio es cortita, pues es como ahora sí que en corto lo llevan a cabo y listo. Y como les mencioné en la difusión simple, que el área de intercambio sea grande. Como les mencioné
pues el tejido alveolar tiene alrededor de 70 metros cuadrados de superficie. Entonces es un área muy grande, lo que va a permitir que la difusión se dé de una forma muy fácil. Y esto más que nada porque al haber tanta área, pues no se va a saturar, no va a haber forma de que se sature o algo que impida este intercambio de moléculas. Entonces esto va a permitir que se dé un intercambio veloz. Eso es lo que nos va a estar describiendo la ley de Fick, la velocidad para poder intercambiar moléculas de un lado de la membrana y de la otra, regido principalmente por estas tres características. Luego está la ley de Van Hoff. Esta ley de Van Hoff igual no es nada complicado y lo que nos dice es que cuanto más soluto pongas en el agua, ajá, y, perdón, bueno, y más se disocie este soluto, más fuerza, ajá, de presión osmótica genera. ¿A qué me refiero con esto? La verdad suena como muy, como revuelto, lo que sea, pero aquí la clave está en esto, en la palabra disociar. Nosotros les voy a poner tres ejemplos, tres moléculas diferentes. La glucosa, el cloruro de sodio y ¿cuál otro? Les voy a poner así. Uy, ok. Así a simple vista, pues tenemos tres moléculas, ¿no? Pero aquí es donde entra lo importante, que la glucosa normalmente no se va a disociar, entonces va a contar como una sola molécula. ¿Qué es lo que pasa con el cloruro de sodio? Este sí tiende a disociarse tanto en sodio como en cloruro. ¿Y qué es lo que pasa con el cloruro de calcio? Que se va a dividir en tres moléculas, que son dos de cloruro más una de calcio. La glucosa va a estar contando solo por uno, el cloruro de sodio va a estar contando por dos porque se separó en dos y el cloruro de calcio va a estar contando por tres porque son dos moléculas de cloro más una de calcio. Entonces, vamos a tener eh, que estas al principio eran una sola molécula, pero al disociarse, pues obviamente cada una va a tener diferente cantidad, este, de iones y cationes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que digamos, en este contexto nos va a interesar qué tanta cantidad de iones o les vamos a llamar ahorita moléculas osmóticamente activas hay en cualquiera de los espacios, ya sea el extracelular o el intracelular. En sí lo que la ley de Van Hoff nos quiere decir es que la glucosa eh, es uno en el índice de Van Hoff. El cloruro de sodio equivale a 2 en el índice de Van Hoff. Y lo mismo para este que van a ser 3 en el índice de Van Hoff.
¿Y a qué me refiero con moléculas osmóticamente activas? O sea que aquí vamos a tener tres moléculas osmóticamente activas, aquí dos y aquí una. Nosotros los osmoles principalmente los tomamos en cuenta en cuanto a su capacidad de jalar agua hacia donde están ellos. Entonces, si nosotros al principio teníamos tres moléculas que valían por uno, pero al final ya valen por diferentes cada una, el que tenga más moléculas osmóticamente activas va a jalar más agua. Entonces, si nosotros pusiéramos un ejemplo muy simple, como nosotros, aquí tenemos una glucosa, aquí dos de sodio y cloro, y aquí vamos a tener tres. Este vasito, pues tendría muy poquita agua. Este estaría más lleno y este estaría todavía más lleno. ¿Por qué? Porque las moléculas osmóticamente activas siempre van a jalar con ellas agua. O sea, el agua es muy facilota, por así decirlo. Va a tender a acompañar a diferentes moléculas, principalmente se van a dar cuenta conforme vaya avanzando el curso que el agua siempre va a acompañar mucho al sodio. Entonces, a donde vaya el sodio, vamos a llevar moléculas de agua. Y el agua pues, es como muy convenenciera, ¿no? Donde le den más, en este caso que son tres moléculas osmóticamente activas, es a donde se va a ir. Si le dan dos, pues ahí va, pero pues preferiría estar de este lado, ¿no? Y si le dan una, pues ya ni modo, es porque no hay de otra. El agua, digamos, no es migajera, ella sí se va a donde hay más. Y eso es a lo que se refiere la ley de Van Hoff. O sea que va a haber, digamos, eh, a mayor cantidad de moléculas osmóticamente activas, mayor cantidad de agua y por lo tanto mayor pues y mayor cantidad de agua con respecto a los otros compartimentos de agua. ¿Ok? Y déjenme borrar esto finalmente para mencionarles la ley de Van Hoff. Ujujú. No se preocupen, todas estas cositas se las voy a poner en el resumen. ¿Qué es lo que va a pasar con la ley de Van Hoff? No, de Gibbs-Donan. En sí lo que nos menciona Gibbs-Donan es que como vimos en los transportes, hay algunas moléculas muy grandes, algunas muy pequeñas, que sí pueden atravesar como esta membrana celular dependiendo de su carga, etcétera. Sin embargo, hay moléculas muy grandes, como lo pueden ser principalmente las proteínas, que son las que son más grandes. En este caso la albúmina, se va a encontrar pues en el plasma, ¿no? Va a estar circulando en el plasma, etcétera. Acá vamos a tener nuestro espacio, extracelular, pero intersticial. Y acá ya vamos a tener como nuestras celulitas, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir la ley de Gibbs-Donan? Una cosa importante que tengan en cuenta es que las proteínas siempre tienen carga negativa, ¿ok? Y obviamente vamos a tener nuestros cationes que tienen carga negativa y nuestros iones que tienen carga positiva. Entonces, como les mencioné, hay moléculas muy grandes, en este caso como la albúmina, que no van a ser capaces de entrar pues a la célula, ¿no? Sin embargo, estas moléculas pues tienen carga. En este caso, carga negativa la albúmina porque es una proteína. Y también vamos a tener eh, proteínas intracelulares que van a estarle dando cierta carga a las células, principalmente negativa. ¿Y qué es lo que va a decir Gibbs-Donan? Digamos que en el espacio intracelular, espacio extracelular,
En el espacio intracelular, nosotros en reposo vamos a tener un voltaje de menos 70 milivolts, ¿ok? La célula, ahorita no se hagan bolas, la célula tiene carga negativa la mayor parte del tiempo. Es lo que nos interesa ahorita. Y en el espacio extracelular, digamos que vamos a tener, para poner un ejemplo, eh, 25 menos 25 milivolts. Pues hay una diferencia importante de cargas, ¿no? Sin embargo, hay moléculas que van a ser capaces de atravesar la membrana celular, pero hay otras que no van a poder pasar, como son las proteínas que les mencioné. Sin embargo, el hecho de que no puedan pasar no significa que no representen cierta carga adentro o afuera del espacio extracelular. Entonces, lo que nos dice Gibbs-Donan es que las moléculas que son capaces de atravesar la membrana celular, como lo son los iones y los cationes, ellos son los que se van a encargar de intentar igualar las cargas entre el espacio extracelular y el intracelular, a pesar de las proteínas intracelulares que tenemos o las extracelulares. Esas proteínas van a, digamos, a quedarse en ese espacio porque no pueden atravesar la membrana celular, pero los iones sí van a ser por intentar igualar estas cargas y que al final se llegue a, pues digamos, a menos 70 milivolts en el espacio extracelular y a menos 70 en el intracelular. Aquí es importante mencionar que, como ustedes se acordarán al principio de la clase, nosotros estábamos viendo que había un intercambio de, más que nada, de moléculas, más que nada por si era sodio, por si era cloro, etcétera. Aquí no nos interesa si es sodio, cloro, etcétera. Lo que nos interesa es si es positivo o negativo. Si eres positivo y eres un potasio y me sirves de este lado para igualar las cargas, pues te vas a salir. O si eres un sodio y igual como eres positivo, vas para afuera. No me importa si eres sodio, potasio, calcio, lo que ustedes quieran con carga positiva. A mí lo que me importa es la carga y eso es lo que va a intentar igualar las cargas entre los diferentes espacios, sin importar de qué molécula es que estamos hablando. Y eso es lo que nos dice la ley de Gibbs-Donan, que hay moléculas que no van a poder pasar de un espacio a otro, pero aquellas que sí pueden pasar van a ser las que van a permitir el equilibrio, ya sea intra, o extracelular de estas diferentes cargas. Y ya no los quiero ahí, seguirnos clavando con las leyes porque es como medio pesado, pero vamos a pasar a la parte de transporte activo, que como les mencioné está el activo primario y el activo secundario, y dentro de este transporte activo primario está la famosísima bomba sodio-potasio ATPasa, que pues se encuentra en la mayoría, si no es que en todas las células del cuerpo humano y las células animales, y nos va a estar permitiendo, ahorita vamos a ver como muchas situaciones que sin ellas no sería posible la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir al transporte activo primario? Pues es el mecanismo mediante, mediante el cual una célula mueve iones o moléculas en contra del gradiente de concentración, que es lo que les mencionaba hace rato. eh, Concentración.
que es justo lo que diferencia el transporte activo del pasivo, que el activo, ok, si bien sí va a ocupar ATP, que lo vamos a poner acá, este va a ir en contra del gradiente de concentración y es por eso que necesitamos energía para poder llevar a cabo este mecanismo. Y pues, ¿cuál es la molécula por excelencia para la energía? Pues es el ATP, ¿no? Y es de esta forma que les quiero presentar a la bomba sodio-potasio ATPasa. Eh, Tienen que tener en cuenta esto, o sea, así como en sus clases de bioquímica, que decían, no, pues al final resulta tal y tal. En la bomba sodio-potasio ATPasa vamos a tener como finalidad que va a expulsar a tres moléculas de sodio o tres iones sodio, va a ingresar a la célula dos iones potasio y únicamente por cada ciclo va a ocupar un ATP. ¿Y qué es lo que va a estar pasando en esta bomba sodio-potasio ATPasa? Eh, Tiene diferentes pasos, muy simples, pero se los voy a explicar de todos modos. La bomba sodio-potasio va a funcionar. En un inicio, lo que pasa es que el sodio intracelular se va a unir a, pues digamos, a los espacios de una forma muy esquemática de esta bomba con la finalidad de sacarlo de la célula. Ahorita vamos a ver por qué queremos sacar a este sodio. Pero bueno, el punto es que el sodio se va a unir a la bomba sodio-potasio y tienen que ser tres, si no, no funciona. Una vez que se une el sodio en todos sus espacios, lo que va a pasar es que se va a hidrolizar ATP hacia ADP. Acá vemos cómo al desfosforilizarse, eh, la bomba sodio-potasio ATPasa se va a activar y una vez fosforilada esta bomba va a sufrir un cambio conformacional, que si pueden comparar estas dos imágenes, lo que vemos es que de este lado está abierta hacia el interior y en este lado está abierta hacia el exterior. Eso es lo que permite como la fosforilación, ¿no? El cambio conformacional para permitir que esta bomba se abra hacia el exterior, se excreten las tres moléculas o tres iones más bien de sodio y es importante que una vez que ya se encuentra abierta o disponible hacia el espacio extracelular, se le van a unir dos moléculas de potasio. Está abierta, se unen, se desfosforila, porque si se desfosforila, va a ir hacia su conformación original, que si recordamos que es esta que vemos acá, que está abierta hacia el interior de la célula. Entonces, si nosotros desfosforilamos la bomba sodio-potasio ATPasa, va a regresar a su conformación original, que es estar abierta hacia el espacio intracelular, va a ingresar los dos iones de potasio y pues digamos, ahí acaba como su, su función, ¿no? De la bomba sodio-potasio ATPasa, pero sin embargo, no es como que nada más sirve para eso. Si se dieron cuenta, nosotros estamos sacando tres iones y solo estamos metiendo dos de la misma carga. Entonces, al final nos está quedando una carga neta de aproximadamente -1. ¿Y qué es lo que está pasando? Eh, que está quedando una carga negativa en el espacio intracelular en comparación al espacio extracelular, que acá quedaron como más iones positivos y acá no es que entraron iones negativos, simplemente perdimos más iones positivos. Y lo que va a pasar es que vamos a tener una carga negativa en la célula. Y si recuerdan, hace ratito les mencioné
que la célula en el espacio, pues sí, o sea, en el espacio intracelular va a tener una carga de -70 milivolts. Y eso es lo que nos está, pues, generando la bomba sodio-potasio ATPasa. Mantener esta carga negativa dentro de las células. ¿Y eso para qué? Para poder llevar a cabo al final del día un potencial de acción, que ahorita les voy a explicar rápidamente porque eso ya es de la otra clase y no los quiero marear. Potencial de acción. Si nosotros no tenemos una carga negativa dentro de la célula, un potencial de acción no va a ser viable, o sea, no se va a poder llevar a cabo y los potenciales de acción nosotros los necesitamos para la contracción muscular, para la sinapsis, para la comunicación neuronal, etcétera. O sea, sin un potencial de acción, nosotros no vamos a poder llevar a cabo casi ninguna de las funciones vitales dentro de nuestro cuerpo humano. Entonces, se ve muy simplista lo que hace la bomba sodio-potasio, eh, pero la realidad es que es vital. Y pues agradezcan que es como muy simple como entender cómo es que funciona esta bomba. eh, a pesar de, pues, de lo importante que es, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo como una, aprenderse como esto, o sea que cuántos sodios se expulsa, cuántos potasios se ingresa y el gasto energético que tiene. Y pues tener una idea como más o menos clara de cómo es que lleva a cabo este intercambio de sodio por potasio de intra a extracelular y la importancia que tiene, que es de poder mantener el, el potencial de membrana en reposo y posteriormente poder llevar a cabo un potencial de acción. ¿Ok? Eso es como más que nada con lo que se tienen que quedar del transporte activo primario y por otra parte el transporte activo secundario, que como les mencioné al principio, este va a ser dependiente del gradiente de concentración que generó el transporte activo primario. O sea, ya se ocupó el ATP en el transporte activo primario y en el transporte activo secundario nos vamos a aprovechar de que o se sacaron muchos iones positivos, muchos cationes, etcétera, y con base en ese gradiente nosotros vamos a aprovechar por medio de ciertos canales que si se fijan no necesitan ATP, pero no, estos no podrían funcionar si no fuera por el ATP que vimos que se gastó en el proceso anterior. Dentro de ellos existen los cotransportadores y los antitransportadores, que como su nombre lo dice, co, que es como de acompañar, las moléculas que atraviesan estos transportadores van hacia el mismo lado. Y por otra parte, los antitransportadores van en sentidos contrarios, o sea, sale uno y entra otro, ¿ok? Sentidos contrarios. Y de esto no hay, digamos, mucho más que decir, o sea, no es como nada complejo, la realidad es que nada más nos estamos aprovechando del gradiente que se generó por medio del transporte activo primario y vamos a aprovechar para ya sea entrar a la célula, salir a la célula y en el caso de los antitransportadores, pues uno entra y el otro sale. O sea, aquí no hay mayor complicación, lo único que nos interesa es que todo esto es gracias al gradiente que generó el transporte primario. ¿Ok? O sea, aquí no quiero que se claven mucho, solo es tener en cuenta que si bien directamente no ocupamos ATP,
Este transporte no sería posible si no hubiera sido porque generamos ATP en el proceso anterior. Por otra parte, está el potencial de membrana en reposo, que es el que yo les menciono, que está definido aproximadamente en 70 milivolts. O sea que dentro de la célula tenemos una carga negativa de aproximadamente 70 milivolts. Pero ¿cómo vamos a definir al potencial de membrana en reposo? Pues este potencial es la diferencia de carga eléctrica, entre el interior y exterior de la célula cuando no está siendo estimulada. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando nadie la está molestando a la célula, que literalmente nada más está eh, subsistiendo, vamos a tener esta carga negativa de una forma basal. Y pues es importante recalcar que es en reposo. O sea, en reposo, cuando nadie la está molestando, vamos a tener esta carga negativa y posteriormente se puede ver afectada esta carga, ya sea por un potencial de acción, por un cambio entre iones intracelulares, extracelulares, en situaciones, por ejemplo, de deshidratación, en la que tiene que haber como un cambio de iones, hay pérdida de electrolitos por vía urinaria, etcétera. O sea, en estas condiciones que ya son más patológicas es lo que van a estar alterando estas cargas, pero cuando nosotros estamos en un estado de homeostasis, nuestras membranas en reposo, o sea, aquellas que no están siendo excitadas, van a tener esta carga de menos 70 milivolts, que en la siguiente clase pues ya les diré principalmente cuáles son los electrolitos, proteínas, etcétera, que estarán definiendo esta carga negativa, principalmente dentro de la célula. Pero más que nada con lo que quiero que se queden es que ya vimos cómo existen este transporte eh, pasivo, activo, etcétera. Algunos necesitan ATP, algunos no, pero todo esto, todo este tipo de transportes de que si las cargas, que si la cantidad de soluto, etcétera, es para buscar que nuestra célula tenga este voltaje, ¿ok? Porque si nosotros tenemos una alteración en este voltaje intracelular, vamos a tener pues una catástrofe, no va a ser catastrófico el hecho de que nosotros perdamos este voltaje de una forma continua. Porque ahorita como les voy a enseñar rapidísimo lo que es el potencial de acción, ahí se pierde este voltaje y se modifica, sube y baja, pero pues no nos morimos, ¿no? O sea, es necesario como ese cambio de voltaje cuando hay potenciales de acción, pero fuera de eso, nosotros tenemos que mantener este voltaje. Entonces, como quédenselo muy grabado, el -70 y y más que nada eso en cuanto al potencial de membrana en reposo, que es gracias a todo lo que ya vimos eh, durante toda la clase. Y rápidamente el potencial de acción, eh, ya para no tardarnos más, lo vamos a definir como el cambio rápido y transitorio del potencial de membrana en reposo. O sea que nosotros estamos en un -70 y en el potencial de acción vamos a pasar a +40 más o menos, o a veces hasta +50,
en cuanto al voltaje intracelular. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con los potenciales de acción? Nosotros con estos potenciales de acción al final lo que queremos llevar a cabo es una contracción muscular, ya sea para permitir el movimiento o simplemente para algo tan vital como lo puede ser un latido cardíaco, ¿no? Eh, entonces, sin los potenciales de acción y esta diferencia de voltajes y de cargas, nosotros no podríamos llevar a cabo ninguna de estas funciones, pero ¿cómo es que funciona el potencial de acción? Lo que va a pasar es que primero necesitamos un estímulo, ¿ok? Un estímulo que lo que genere sea una disminución en cuanto a la carga negativa que tenemos de forma basal. Miren, aquí nosotros tenemos nuestro -70 milivolts. Se mantiene constante porque nosotros estamos en reposo. Sin embargo, va a haber un estímulo que lo que va a hacer es que aumente la carga, o sea, se hace menos negativa. Y nosotros lo que vamos a llamar umbral es -55 milivolts. Y este umbral, una vez que se supere, o sea, que lleguemos a 54 o menos, se va a llevar a cabo la despolarización. Pero ¿cómo es que pasa esto? El estímulo que les menciono, lo que va a estar generando es que las cargas positivas que se encuentran en el espacio extracelular van a empezar a entrar al espacio intracelular. Esto principalmente regido por canales dependientes de voltaje, que son los que van a ser activados por el estímulo inicial. Entonces, nosotros activamos estos canales dependientes de voltaje, lo que van a permitir es que entren cargas positivas a la célula. Eso va a hacer menos negativo el espacio intracelular, llegando a 55 milivolts o menos. Y una vez llegando aquí, lo que va a hacer es despolarizarse. Esto no le hagan caso porque es lo que les acabo de explicar acá. Va a despolarizarse. ¿A qué me refiero con despolarización? Que van a empezar a entrar muchísimos, muchísimos iones, o sea, moléculas con carga positiva hacia adentro de la célula. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una carga neta positiva llegando hasta los aproximadamente 40 o 50 milivolts, pero positivos. ¿Y qué es lo que va a permitir? O sea, ¿cuál es la finalidad de que nosotros despolaricemos a la célula? Así a nivel, digamos, molecular no se ve, pero en ese momento la célula se va a contraer o va a permitir digamos que se eh, continúe con el estímulo eléctrico en el caso pues, de las neuronas, por ejemplo, el marcapasos del corazón, etcétera. O sea, una vez que se despolariza la célula, es que se llevan a cabo estas funciones, la contracción y la comunicación eléctrica principalmente. Pero esta despolarización, como se pueden dar cuenta acá, dura muy poquito. O sea, es un pico positivo que va a durar muy, muy poquito y eventualmente va a tender a bajar la carga. Pero ¿qué es lo que está pasando para que otra vez la carga regrese a ser negativa? Pues vamos a tener un flujo de cargas positivas hacia afuera. Principalmente lo que vamos a estar sacando van a ser iones potasio, se van a estar saliendo, saliendo, saliendo. Entonces, si empezamos a sacar iones potasio, pues se va a empezar a hacer negativo otra vez el espacio intracelular y
por cierto momento, como no es como tan controlado el flujo de estos iones, pues podemos llegar a pasarnos, ¿no? Como de sacar muchísimos iones positivos y es a lo que se le llama la etapa refractaria, ¿no? Que tenemos una carga mm, mucho más negativa a comparación de como lo teníamos de forma basal y posteriormente, eh, gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que se va a encargar de que las cargas sean, digamos, devueltas hacia como nos encontramos en el estado basal, la bomba sodio-potasio nos va a llevar de vuelta al estado de reposo. ¿Ok? Esto se los expliqué así de una forma muy rapidísima de que cambian la carga intracelular y extracelular, etcétera, nada más para que se den cuenta de que las cargas son muy importantes para llevar a cabo funciones vitales en el cuerpo humano, como son los latidos, movimiento, eh, la sinapsis, etcétera. ¿Ok? Aquí vemos como el papel muy simple de la bomba sodio-potasio ATPasa, o sea, de que nada más se dedica a sacar sodio y a meter potasio, pero esa simple acción es vital para que nuestras células regresen a nuestro estado basal y posteriormente poder volver a ser excitables, porque si nosotros no regresamos a este estado basal y la célula se encuentra en otra carga que no es la de -70, la célula no va a ser excitable y no vamos a poder llevar a cabo funciones pues para las que están predestinadas las células, ¿no? Entonces, he ahí digamos, desde la importancia de los diferentes tipos de transportes, eh, el por qué es importante el equilibrio entre los diferentes compartimentos líquidos, la distribución de iones y cationes entre los diferentes compartimentos para poder al final llevar a cabo algo tan complejo como lo es el potencial de acción, pero nosotros primero necesitamos tener un equilibrio celular, en este caso con una carga de -70, para poder al final poder ser una célula excitable y que se pueda despolarizar y pues ahora sí que llevar a cabo las funciones vitales que ya me cansé de repetirles, pero pues son principalmente esas, ¿no? De que movernos, el latido del corazón, etcétera. Pero esa es la forma en la que lo vemos reflejado. Eh, Hasta ahí lo vamos a dejar, ya no los quiero como saturar más de info. Igual les dejo como el resumen por si como que les quedan algunas dudas o lo que sea, o me pueden escribir si tienen alguna duda o inquietud y ya se los platico, no sé si quieren por chat o en la siguiente clase, si tienen alguna duda me avisan y lo revisamos con calma, pero lo dejamos hasta ahí ya para que descansen y pues sí, es temprano todavía. Sale pues, nos vemos el sábado. Este sábado sí voy a estar acá, no,